tanto para venir como para irse. Pero es que en el verso 6 aquí encontré, digamos, el rema o la palabra que el Señor me entregaba para el día de hoy. Dice, entra tú, le dice Jeremías a Baruc. Pobre Jeremías, él está en la entrada en la casa del Señor. En la iglesia no le dejan entrar, y como no le dejan entrar a la casa de Dios, le dice a Baruc, oye Baruc, mira, entra tú, porque a mí no me dejan, y lee de este rollo que escribiste de mi boca. Pobre Jeremías, ¿no? En la puerta de la casa de Dios, diciéndole a Baruc, entra tú, toma la Biblia, el rollo, la ley, porque a mí no me dejan entrar. Aunque esto suene a una locura, que quizá digas, pastor, pero ¿cómo no van a dejar entrar en la iglesia? Hay lugares, por desgracia, donde no se le permite entrar a gente a la iglesia por X motivo. Yo lo he vivido de primera mano. No hace mucho, esto luego lo recortaré, pero no hace mucho me encontré por ahí con una historia de un hombre que fue a la iglesia, se sentó el pobre atrás para pasar desapercibido, y cuando se sentó atrás no quería hacer ruido, llegó otro hermano de la iglesia, le levantó y le dijo, hermano, te tienes que marchar de la iglesia porque no eres bienvenido. O sea que eso en el siglo XXI todavía sigue pasando. Y el pobre Jeremías, como dice aquí en su palabra, cuando él se ve en la puerta de la iglesia, en la puerta de la casa de Dios, dice, yo no puedo entrar. Dice, toma Baruc y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová, el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Y así surgió este mensaje. Jeremías no podía entrar a la casa de Dios, él no podía entrar al templo, pero él dijo, tengo el rollo de la ley, tengo la palabra de Dios en mis manos, y como yo no puedo entrar en el templo, toma Baruc la palabra y pásala tú al templo. ¿Sabes qué? Que Jeremías se quedó en la puerta, pero la palabra no se quedó en la puerta. La palabra entró al templo y de aquí surgió este mensaje. La palabra entra donde a veces los hombres no podemos entrar. Al igual que Jeremías no podía entrar en el templo, pero sí entró la palabra, también puede ser que yo no pueda llegar a lo más profundo de tu corazón, no pueda discernir lo que hay dentro de tu alma, de tu espíritu. Yo no sé lo que te pasa por la mente, yo no sé con qué clase de problemas vienes, no sé qué pensamientos vienes, no sé qué te ha acontecido en el día, no sé si hay problemas familiares, no sé si hay problemas en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que yo como hombre no puedo adentrarme y ver qué hay dentro de tu corazón porque solo soy un hombre y no puedo entrar, pero la palabra que tiene el mensajero, porque yo soy el mensajero, pero tengo el mensaje de parte del Señor. ¿Y sabes qué? Que donde yo no puedo entrar, ahí puede entrar la palabra de Dios. Y donde no puede entrar el psicólogo con un consejo, ahí entra la palabra de Dios. Y donde la pastilla no puede hacer nada, ahí entra la palabra de Dios. Y donde no puede entrar un consejo humano, un arreglo humano, una estrategia de hombre, ¿sabe quién puede llegar? Ahí puede llegar la palabra de Dios. Por eso surgió este mensaje. Donde el hombre no puede entrar ni llegar, ahí llega la palabra de Dios. Yo he conocido a hombres que son como las murallas de Jericó, que no se puede entrar ni salir, que son una gran barrera. ¿Y sabes qué? Que he visto cómo se han derribado y les he visto llorar como niños quebrantados, porque donde no pudo llegar el hombre con un consejo, ahí recibió la palabra de Dios, y la palabra de Dios llegó justo donde no podía llegar el hombre. Porque mira, la palabra de Dios desarma a cualquiera, no sé si lo sabes. La palabra de Dios tiene la capacidad de romper los corazones más duros que tú te puedes imaginar. Hay veces que me han hablado, no, fulano, a este mejor no le prediques, al otro mejor ya no le hables, a este matrimonio no, déjalo, esta familia ya no tiene solución. Pero en el momento que la palabra es predicada con respaldo de Dios, no la palabra de cualquier manera, ni no una palabra para impresionar a nadie, ni no una palabra para demostrar que mira cuánto sé de la Biblia, cuánta teología sé, o mira qué buena mente tengo, qué bien recuerdo los textos de la Biblia, o mira qué buenas frases tengo, o qué abanico de palabras tan extensos tengo, no. Sino cuando la palabra se predica, como dice la Biblia, con respaldo y con poder de Dios, vas a ver que no hay corazón, por duro que parezca, que el martillo de la palabra no pueda romper y quebrantar. Por lo tanto, yo digo que donde la palabra entra, no puede entrar otro, hay gente que busca como trucos de magia, busca como si fueran hechizos, busca, no sé, como si fueran, vamos a hacer una especie de brujería, a ver si con este le podemos ayudar o hacer algo. Yo te digo que no hay nada que pueda penetrar en el corazón de la gente como puede llegar la palabra de Dios. Donde llega la palabra de Dios transforma. Donde llega la palabra de Dios cambia los entornos. Donde llega la palabra de Dios tiene que haber un cambio de atmósfera. Mira, donde está la palabra de Dios es donde tiene que reinar el propio Dios. ¿No te das cuenta que a medida que se predica su palabra suceden cosas extraordinarias? ¿Sabes por qué tú estás aquí? Tú estás aquí porque escuchaste la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué estoy aquí? Porque escuché la bendita palabra de Dios, que no eran palabras normales, son palabras directamente del Espíritu para nosotros. La Biblia dice, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Sabe por qué? Porque la palabra tiene la capacidad de limpiar los rincones más profundos del ser humano. Yo te digo a ti, ¿dónde podemos ir a limpiar el alma o a limpiar el espíritu? ¿Dónde podemos limpiar el corazón? No creo que haya un supermercado donde anuncien un producto que diga, ven y vamos a limpiar tu corazón, ven y vamos a limpiar tu alma, ven y vamos a limpiar tu mente. Sin embargo, la Biblia tiene la capacidad, la palabra, de limpiar al ser humano completamente por dentro, corazón, alma, espíritu, y dejarle completamente nuevo. Por eso, donde llega la palabra de Dios, yo no puedo llegar. Mira, cuando te aconsejen con la palabra de Dios de una manera fiel, interpretándola de una manera fiel, no busques más consejos.
Lo voy a repetir. Cuando te aconsejen y te direccionen con la palabra de Dios, interpretándola de una manera fiel, no busques más consejos. No, voy a preguntar a fulano porque fulano es muy sabio. Voy a preguntarle al otro porque el otro ha vivido mucho en la vida. Bueno, puede tener picardía, pero no tiene el consejo de la palabra de Dios. Entonces, cuando uno tiene ya la palabra de Dios llega donde no llega ningún consejo humano. Por eso, mira, te voy a decir algo en esta tarde. Quédate con el consejo de la palabra por encima de cualquier consejo. No, pero es que, pastor, el que me está aconsejando así es mi tío, es mi primo, es mi hermano, es mi padre. Yo te digo que no, que si ese consejo va en contra de la palabra de Dios, tú siempre pones en la balanza el consejo de la palabra de Dios, porque el que se guía por los consejos de la palabra tiene la capacidad de llegar justamente donde no pueden llegar otras palabras. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que hay palabras que son como golpes de espada. La palabra tiene la capacidad de cambiar los ambientes. Por eso tú dices una palabra a destiempo y puedes arruinar una comida familiar, o dices una palabra a destiempo cuando vas en el coche y puede ser que en el coche se genere una tensión que no se tiene que generar justamente porque has dicho una palabra fuera de tiempo. ¿Te das cuenta por qué? Porque la palabra tiene la capacidad de generar ambientes. La palabra dice la Biblia que puede destruir y que también puede edificar. Hay palabras que vienen y te pueden desanimar. A lo mejor tú estás disfrutando diciendo que bien estoy pasando ahora, qué buena temporada, me va todo bien, ahora parece que sale el sol ya para mí, el negocio me está funcionando, y puede venir alguien y desanimarte y decir, pues mira, pues ahora ese negocio que estás haciendo parece que ahora ya he estado leyendo por internet yo que va a caer a pique, y con esas palabras que te han dicho aquí en tu mente, ahora tienes un patrón de conducta aquí, se ha hecho una fortaleza y te desanima, porque las palabras tienen la capacidad de impactar en tu alma para que tú reacciones de acuerdo a cómo te crees esas palabras. Hay gente que se cree las mentiras del diablo, y yo digo, ¿para qué creer a un mentiroso? Y hay gente que se cree las mentiras que le dijeron, no sé, quizás sus padres, porque lo dijeron sin sabiduría del Señor, o algún profesor, o en el grupo de amigos, ¿y qué hicieron? Le dijeron una palabra y se han creído esa palabra, pero mira, la palabra que tú tienes que recibir no es otra. Esta palabra no te viene a desanimar, no te viene a destruir, esta palabra no te viene a golpear, esta palabra no te viene a pisotear, esta palabra te viene a dar vida, a restaurarte, a levantarte, porque hay muchas palabras de todo tipo, pero yo digo una cosa, no hay ninguna palabra como la palabra de Dios. Cuando uno lee la Biblia y la lee como información, disfruta, pero cuando la comienza a creer la palabra, es transformado por la palabra, porque mira, hay consejos y palabras que sí, que te pueden servir en un momento temporal de la vida, pero ¿qué palabra te puede dar el consejo para que cambies el rumbo y la dirección de tu vida para siempre? Que de ir derechito al infierno, un día vas a estar en el reino de los cielos. ¿Qué palabra tiene la capacidad de salvar al hombre? Yo digo que la única palabra es la palabra de Dios, es la Biblia. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a honrar la Biblia, tenemos que pasar tiempo con la Biblia, leer su palabra. Mira, cuando uno conoce al Señor, le tiene que conocer en su palabra. Cristo dijo, dice, de su interior, dice, el que cree en mí, como dice la palabra, de su interior correrán ríos. Pero nota que Cristo dice, los que creen en mí como dice la palabra. O sea que la manera correcta de creer en Él es como dice la palabra. Porque si no, tendremos un Dios imaginario en nuestra mente que no existe. Un Dios que no es el real. Y pondremos en la boca de Dios cosas que Él no ha dicho. Por ejemplo, yo me sé de una que dice, Dios dice, en la boca cerrada no entran moscas. Dios no ha dicho eso. Entonces, cuando uno va a su palabra, le conoce. Y cuando la Biblia comienza a hacer el efecto que tiene que hacer en el creyente, mira, te voy a decir algo, el que tiene su palabra es imparable. El que tiene su palabra, no, mira, el que tiene la palabra no necesita ser remolcado como si fuera un coche de caravana. El que tiene su palabra no le tienes que estar halagando las 24 horas, venga, que eres el mejor, venga, sigue adelante, oye, ¿qué haces? No dejes de ir al culto, oye, ¿por qué no haces un ayuno? El que tiene su palabra tiene autonomía suficiente propia para saber que en este libro, mira, aunque sea parece un poco raro, pero en este libro se ha querido por soberanía encerrar Dios para que tú le conozcas, y no hay otra fuente más fiable y más verdadera que su palabra. Por eso su palabra llega a lugares donde el hombre no puede llegar. Amén. Hasta ahí estamos de acuerdo. Donde el hombre no puede entrar, ahí entra la palabra. Por eso Jeremías dijo, mira, yo no puedo entrar al templo, pero entra tú con la palabra. ¿Te estás dando cuenta? La palabra tiene esta capacidad de llegar a lugares donde el ser humano no puede llegar. En Hebreos 4:12 nos dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y ¿cómo? Eficaz. Mira cómo dice cómo es la palabra. Es viva y eficaz. Es decir, que la palabra no es una palabra muerta. Es viva y eficaz. Eficaz significa que cumple la función por la cual se espera que se hagan las cosas. Si yo compro, no sé, en el Mercadona un brillo para un coche, para un salpicadero, lo que yo espero es que ese producto sea eficaz. ¿Cómo? Que salga brillo en el salpicadero. Pues lo mismo en la palabra. Dice, la Biblia es viva y es eficaz. Quiere decir que tiene que cumplir con la función para la cual el Señor diseñó que fuera su palabra. Dice, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Aquí me tengo que parar porque dice, más cortante que toda espada de 2 filos. Tú sabes que la espada sacerdotal tenía 2 filos, tenía, por ambas partes tenía 2 filos, no tenía para empuñarla, sino que eran 2 filos, por la derecha y por la izquierda, 2 filos. Así más o menos es la palabra. ¿Sabes por qué? Porque el que predica
Uno de los filos es para él y el otro filo tiene que ser para el pueblo. Por eso, esto es un consejo para los futuros predicadores. A ver, ¿cuántos futuros predicadores hay aquí? Ay, qué pocos, por Dios. Y predicadores, a lo mejor hay más predicadores al final. Era una por ahí, gloria a Dios. Predicadores no hay entonces. Bueno, si te da vergüenza levantar la mano, quédate igual con el consejo que te lo voy a dar sin cobrártelo. A la hora de predicar, nunca se debe de predicar algo que primero no te ha traspasado a ti. A mí me ha venido gente a darme consejos, un soltero diciéndome a mí, ¿y tú qué me vas a aconsejar a mí? Sí, iba a decir una cosa, pero me voy a callar. Si a la única mujer que has visto esta abuela en la piscina. ¿Me vas tú a mí a aconsejar de matrimonio? No. Uno para aconsejar primero tiene que vivirlo. Por eso la palabra tiene la capacidad de llegar a lugares donde el ser humano no puede llegar. Pero la palabra, al primero que le tiene que traspasar es a uno mismo. Por eso le dijo Dios a Ezequiel. Ezequiel dice, ¿ves el rollo? Dice, sí, cómetelo. Cómete el rollo, cómete la palabra. Dice, y luego vas y anuncias el mensaje. Hay gente que anuncia el mensaje, pero no se come primero el rollo, no se come la palabra. Y digo yo que para anunciar la palabra, primeramente la propia palabra me tiene que traspasar a mí, porque si no, no tiene sentido, no se predica con autoridad. Entonces la palabra no va a cumplir la función por la cual el Señor la diseñó. Por eso, cada vez que tú vas a pregonar la palabra, primero asesórate bien que lo que estás predicando tú lo estás viviendo. ¿Tú imaginas que yo predicara, hermano, tú perdona, hermano, tienes que perdonar? Hermano, si te hacen daño, tú tienes que poner la otra mejilla, porque eso queda muy bien predicarlo. Hermano, si te dan una mejilla, tú pon la otra, y si te piden llevar la túnica, dale también la capa, y si te piden llevar la carga una milla, también llévasela dos. ¿Ha visto que bien lo predico? Me lo sé hasta de memoria. Pero si yo ahora alguien me pincha, y cuando me pincha a mí, me convierto yo ahora como en un gremlin, le quiero matar y quiero salir, claro, entonces no tendría sentido, ¿entiendes? Entonces la palabra es eficaz, y Dios da su respaldo a los hombres que predican la palabra, pero que no solo la predican con un filo, no, porque están luego los que saben mucho. Yo esto lo llamo el grupo de los suabones. ¿Quién es el grupo de los suabones? Los que quieren aplicar la espada para todos. Dice la Biblia que la espada tiene que ser de dos filos. Primero te tiene que traspasar a ti, y cuando te ha traspasado a ti, entonces ahora con el otro filo traspasa también al pueblo, y entonces estarás predicando de una manera eficaz. Si no, no sirve. Si no, no sirve para nada. Amén. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Según la Biblia, la única que tiene la capacidad de partir el alma y el espíritu es la palabra. El alma y el espíritu no se puede partir hasta que uno no es confrontado con la palabra, con la espada. Y dices tú, ¿y pastor? ¿Y por qué la palabra, la espada, quiere partir el alma y quiere partir el espíritu y hacer como una división? Muy fácil. Para que el hombre no sea gobernado por los sentimientos. Según Tesalonicenses, el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Pero este orden no era así al principio. El hombre es espíritu, alma y cuerpo, pero en el huerto del Edén, cuando el hombre cayó, el alma se sobredimensionó y el espíritu pasó a un estado, digamos, como durmiendo, un estado de letargo. Entonces el alma tomó, digamos, ventaja y el gobierno del cuerpo, pero a través de la cruz y del mensaje del Evangelio, cuando se nace de nuevo, entonces ahora se puede revertir la situación y el hombre ya no es cuerpo, alma y espíritu, sino que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque si el hombre y la mujer es primero alma y luego espíritu, se va a estar guiando siempre por los sentimientos. Si el hombre y la mujer es primero alma antes que espíritu, no va a hacer nada si no lo siente. No predica si no lo siente, no ora si no lo siente, no perdona si no lo siente. Cuando un hombre y una mujer no trae una división al alma y al espíritu y es guiada por el espíritu, te vas a encontrar cristianos que dan consejos que Dios nos guarde. Van a decir, tú guíate por tu corazón porque tu corazón es el que manda. Y yo le digo que no, que Dios reprenda esos consejos, porque el hombre no tiene que ser gobernado por el alma, tiene que ser gobernado por la palabra. ¿Y sabes dónde tiene que llegar la palabra para que el hombre pueda caminar como Dios quiere? No tiene que llegar al alma ni tampoco a la carne, porque es enemiga del espíritu. Dios diseñó el espíritu, digamos, como la tarjeta del teléfono móvil, porque aunque yo tenga el teléfono, aunque tenga batería, si no tiene la tarjeta, yo no puedo hacer llamadas. Así es el hombre. Si el hombre, su espíritu no ha sido vivificado, Dios no te va a hablar. ¿Por qué? Porque Dios no habla a la carne, Dios habla al espíritu. Por lo tanto, solo la palabra tiene la capacidad de darle la vuelta otra vez. Y aquel que era cuerpo, alma y espíritu y estaba en un estado de pecado, muertos en delitos y pecados, a través de escuchar esta palabra y que penetre la espada hasta lo profundo de su corazón y parte el alma y el espíritu, ahora el hombre puede ser otra vez espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué diferencia hay? Muy fácil. El que es guiado por el espíritu se va a dar cuenta cuando los sentimientos no están alineados a la Biblia. ¿Sabes cuántos desastres han surgido por cristianos gobernados por el alma? Los cristianos gobernados por el alma son cristianos románticos. No siento predicar. ¿Cómo es eso de no siento predicar? Dice la Biblia ir y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos y bautizarlos. No encuentro en la Biblia que diga el Señor cuando sintáis predicar. Cuando te sientes bien para predicar, cuando se alineen los planetas y no haya ningún problema en la casa y la economía fluya, dice Dios, entonces predicas. Un cristiano sentimental dice, no oro. Esos son los cristianos románticos. Ya no oro. ¿Por qué no oras, hermano? Porque no lo siento. Ah, bueno. La Biblia no dice que tengamos que sentir orar. Yo encuentro en la Biblia las siguientes palabras: orando en todo tiempo, con toda súplica y ruego a Dios.
Porque si hacemos de la oración, de la predicación o de perdonar o de cualquier otra cosa un sentimiento, entonces vamos a ser gobernados por sentimientos, por el alma, y nos convertimos en cristianos románticos. ¿Has visto que hay gente que necesita para predicar una orquesta detrás? ¿Has visto esos? Si te pones por el YouTube, algunos los vas a buscar. No predican si no hay una orquesta detrás. Si el piano no está poniendo una melodía como si fuera de Luis Miguel, y si no está el batería tocando un poquito así para subir el ánimo de la gente, entonces no predica. ¿Por qué? Porque no hay un buen ambiente para predicar, pero nosotros no estamos llamados a predicar por ambientes. La predicación de los siervos tienen que transformar y cambiar los ambientes. Por eso, visto, yo ni me gusta usar ni piano ni cosas, no, tiene que ser la palabra de Dios y punto. ¿Por qué? Porque si no vamos a ser cristianos románticos, que nada más por el alma y guiados por el alma. Es que ahora no lo siento, es que ahora congregarme, pastor, en el culto en pleno julio, con lo bien que se está en la playa, pastor, son cristianos que se dejan guiar nada más por el alma, pero el cristiano que es guiado por el Espíritu entiende que tiene que poner a Dios en primer lugar y lo demás que haga lo que quiera y que venga como quiera. Eso es alguien guiado por el Espíritu. Pero para ser guiado por el Espíritu tenemos que ser traspasados por la espada, por la Biblia. Por eso hay gente que le da miedo ser traspasado por la Biblia, porque entonces su vida va a cambiar para siempre y ya no van a valer las excusas de yo que no lo siento, sino yo voy a obrar así porque está escrito en su palabra. ¿Tú te imaginas cuando estaba Job y dijo Job, yo sé que mi Redentor vive? ¿Te acuerdas de eso? Si yo le llego a preguntar a Job, oye Job, ¿tú sientes a Dios en tu alma? ¿Tú le sientes, Job? ¿Te quebrantas, lloras por las noches? ¿Te pones a Marco Brunet a las 3 de la mañana? ¿Sabes qué me diría Job? ¿Estás loco, Abraham? ¿Cómo voy a sentir yo a Dios? Si se me han ido los 10 hijos de una atacada y ha venido un viento que se ha caído la casa, me he quedado sin casa, sin hijos, ha venido un fuego del cielo, ha quemado las ovejas, han venido los enemigos, han matado a los siervos y a la única que se tenía que llevar el Señor es a la mujer, me la ha dejado. ¿Cómo voy a sentir a Dios? Pero dice Job, yo sé que mi Redentor vive, y sé, viene del verbo saber, no dice yo siento, porque sentir seguramente que el pobre no lo sentiría, pero él sabía algo, y es que el que es traspasado por la palabra sabe algo, entonces ya no se guía por los sentimientos del corazón, sino porque sabe algo. Porque mira, yo te voy a decir algo, lo más poderoso que tiene el creyente es la información de su palabra. No he visto a nadie más perdido que aquel que no tiene la información de su palabra. Estará dando vueltas y vueltas en el desierto buscando el profeta de moda para que me diga que Dios me ama, cuando la Biblia está repleta de versículos que Dios ya me ha dicho que me ama. ¿No te estás dando cuenta que lo mejor que tienes no es otra cosa sino que la palabra de Dios? Y cuando andas por la palabra, andarás por el Espíritu. Y cuando andas por el Espíritu, puedes agradar a Dios. Y cuando tienes una vida en el Espíritu, puedes doblegar la carne y los deseos de la carne, y dejarás de ser un cristiano romántico, que nada más es romántico, todo tiene, si llueve no puedo orar, si sale el sol de calor tampoco puedo orar, hoy no puedo leer la Biblia porque esa es la serie que me gusta, esto no porque el niño, porque cuando uno es guiado por el Espíritu no le importa lo que pase alrededor, porque entiende que su vida por completo la tiene que invertir en la mejor empresa con la cual nos hemos encontrado, que es el reino de Dios a través de su palabra. No hay nada como su palabra, por favor. No hay nada como su palabra. Gloria a Dios, Pepe. Gloria a Dios. No hay nada como su palabra. Tú dices, pastor, ¿por qué eres tan pesado con la palabra? Porque quiero que lo entendamos. Si quieres te lo digo en chino. Si tú lees el palabra, tú sé el feliz y goza del Señor. Para siempre. El que tiene la palabra jamás verá la muerte. Cielo y tierra pasará, mi palabra no. Ya lo tienes hasta en chino. Cuando aprenda otro idioma te lo diré. En otro idioma. La palabra. Mano, de verdad veo a la gente dando vueltas por ahí. Dando unas vueltas por ahí. ¿Qué buscan de Dios? ¿Qué están buscando? Una palabra que me anime en el alma ahí, que me quebrante y llore, para salir por la puerta y seguir siendo el mismo de siempre y que no tome ninguna decisión en la vida. Y no lo digo por Casa de Salvación, pero yo he estado en otros sitios, hermano, que he visto a gente aquí que salta, que se pega contra el techo, que hace una voltereta para atrás, que llora, que hay que traerle un cubo para las lágrimas, y luego sale por la puerta y sigue siendo el mismo amargado y amargada de siempre. Rompe la paz en la casa, quiere bendecir en el culto, maldecir en la casa. No le importa ofender, dañar a uno, a otro. ¿Y qué le ha pasado? Nada. Solo ha tenido un movimiento sentimental, romántico, pero no ha abrazado la palabra como la tiene que abrazar. Es como aquellos hombres que vinieron a los discípulos y dijeron, ¿dónde está Jesús? Dice, está aquí. Dice, oye Jesús, te buscan la multitud. Dice, déjalos. ¿Sabéis por qué me buscan? Dice, ¿por qué? Dice, porque como multipliqué los alimentos, por lo que buscan de mí es un milagro, así ellos pues se entretienen un poco, se van con la provisión para la casa, pero luego de mí se olvidan. Sin embargo, Pedro dijo, pero Señor,
¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras, ¿te estás dando cuenta? No dijo, solo tú, Señor, multiplicas alimentos. Solo tú, Señor, haces milagros. Solo tú, Señor, profetizas. No dijo eso, Pedro. Dijo, solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Y es que no se puede competir con la palabra de Dios. Ahora hay unos debates. ¿Qué es la potencia en la tierra? ¿La potencia en la tierra tú crees que China, Estados Unidos o Rusia? Yo digo que no. Yo digo que la potencia más grande que hay en la tierra es la palabra bendita del Señor. La Biblia dice que por su palabra fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles. Sean tronos, sean potestades, dice todo fue creado por medio de su palabra, para el Hijo, por medio de Él y para Él. Por la palabra fue hecho el firmamento, por la palabra fue hecho las estrellas, por la palabra fueron hechos los millares de ángeles. Dice la Biblia que la misma palabra es la que sostiene el universo completo. ¿Tú has visto que el universo está suspendido en medio de la nada? No está suspendido en medio de la nada, está sostenido por la gracia de Dios. ¿Sabes por qué tú te mantienes a flote? Tú te mantienes a flote porque tienes la palabra, porque el que tiene la palabra se mantiene a flote. Mira, en los momentos más críticos de la vida. ¿Sabes por qué Noé pudo flotar con aquel arca? La versión BLS dice, le dijo Dios a Noé en la BLS, oye, dice Noé, hazte una casa flotante. ¿Y sabes por qué mientras todos estaban muriendo en el diluvio, Noé podía permanecer a flote? Porque tenía una palabra de parte de Dios. Y es que el que tiene la palabra de Dios va a permanecer a flote siempre. Es su santa palabra. Amén. Entonces hay que traer una división al alma y al espíritu. Las coyunturas, los tuétanos. ¿Qué eran los tuétanos? ¿El líquido de los huesos? ¿No? Por aquí dicen los tendones. Vamos a abrir un debate. La Raquel lo sabe. No lo sabe Raquel, la niña sí. Joder, tanto estudiar, ¿no? Los tuétanos yo creo que es el líquido que hay en los huesos. Mi David dice que sí. Muy bien. Entonces es eso, ¿vale? Los tuétanos es eso. No vale mirar en el chat ese nuevo que hay ahora. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra llega donde no llega el hombre. Yo te puedo decir, oye, ¿cómo estás? Estoy bien, pastor. A lo mejor por dentro estás destruido. Pero la Biblia dice que ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te estás dando cuenta? Por eso, delante de la palabra, todo queda expuesto. Delante de la palabra, todo sale a la luz, ¿sí o no? Gloria a Dios. Mira, Hechos 10:44, ¿vale? Vamos a seguir hablando un poquito de la palabra. Hechos 10:44. Dice la Biblia, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, que eran los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también, ¿sobre quién? Sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ya algunos lo saben, Pedro era ese hombre que no quería predicar a gentiles. Pedro era ese hombre arraigado a la cultura. Pedro estaba arraigado a la cultura. Él decía, no. El Evangelio y la palabra solo la vamos a compartir entre nosotros los judíos. Los gentiles son lo peor de la tierra, pero Dios le hace tener una visión, lo manda a la casa de Cornelio y cuando está en la casa de Cornelio dice, mientras él decía la palabra, mientras predicaba la palabra, dice, cayó el Espíritu Santo. Mientras predicaba la palabra, cayó el Espíritu Santo, porque no hay caída del Espíritu Santo si primero no se predica la palabra. Pedro predicó la palabra, cayó el Espíritu Santo y los judíos dijeron, mira, ha caído también el Espíritu Santo sobre estos siendo gentiles. ¿Qué estaban diciendo? Estaban diciendo, la palabra ha hecho algo poderoso, la palabra ha roto las barreras culturales, porque lo único que puede traer una división y decir, no, cuidado, que esto es una cosa tuya de la cultura y esto es una costumbre tuya y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. La única que puede traer una división y ubicarte y decir, no, esto no tiene que ver con ninguna cultura en la tierra, esto no tiene que ver con la cultura de los asiáticos, con la cultura de los europeos, de los americanos, con la cultura de los gitanos, no tiene que ver con eso. La cultura que reina es la cultura del reino de los cielos. Por eso la palabra es la única que tiene la capacidad de romper las barreras. Mira, voy a decir algo, yo digo que la palabra de Dios no necesita pasaporte. La palabra de Dios es para todos. Hay gente que cree que la palabra solo es para el que me hace el bien, para mi familia, para este. No, la palabra tiene que ser predicada a todos. Y te voy a decir algo, yo creo que la palabra en este tiempo va a romper también mentalidades muy culturales. Pero es malo, pastor. ¿Cómo va a ser mala la cultura si dentro de las culturas hay costumbres impresionantes y dentro de las culturas hay cosas que están y se asemejan a la palabra, pero hay otras cosas que no pegan con la Biblia, que no casan con la palabra? Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer algo que reine la palabra por encima de cualquier otra cosa, porque la palabra tiene la capacidad de romper toda barrera. ¿Sabes por qué estamos tú y yo aquí? Porque la palabra ha roto barreras. Yo puedo estar aquí como español, puede estar Irene como colombiana, puede estar Ejar siendo de Nicaragua o siendo Julia de Bolivia. ¿Te estás dando cuenta que vemos aquí españoles, hay latinos, nos falta un argentino que no ha venido? ¿Por qué? Porque la palabra lo que ha hecho es que ha roto la cultura, digamos que ha roto las barreras de la cultura, porque es la función de la palabra. La palabra tiene la capacidad de romper todas esas barreras. ¿Por qué? Porque tenemos algo en común.
¿Tú has visto cuando va un niño a un parque mi niño cuando va a un parque y ve jugando a ingleses, a finlandeses, el Joel se pone a jugar y digo yo, pero si no se entienden, ya, no se entienden pero juegan juntos, ¿sabes por qué? Porque hay un lenguaje en común, es el lenguaje del balón, del fútbol, y aunque uno sea inglés y el otro de Finlandia y el otro de donde sea, se entienden. ¿Por qué? Porque hay algo que les une. ¿Sabes que a nosotros hay algo que nos une? La Biblia dice que tenemos el mismo Espíritu Santo, que tenemos el mismo bautismo y el mismo Padre y Dios de todos. Por lo tanto, yo digo algo para Casa de Salvación. Casa de Salvación tiene que tener una cultura. ¿Qué cultura? La cultura del reino de los cielos. Pastor, es que a mí me gusta más donde los latinos. Pues busca entonces un sitio donde solo se congreguen latinos. Pastor, es que yo soy más de los gitanos. Pues vete a la iglesia de los gitanos. Pastor, es que a mí me gusta más donde todos sean de Argentina o de donde sea, de la Conchinchina. Pues ve donde estén todos y te reúnes. Pero en Casa de Salvación la puerta está abierta para todos. Escúchame, está abierta para el americano, para el europeo, para el asiático. Está abierta la puerta para el alto, para el bajo. Viermas, está abierta para el guapo, para el feo. La puerta está abierta para el inteligente, para el torpe, para el que tiene, no sé, un estudio que ha hecho en Harvard y tiene un doctorado, para el que quizá no tiene ni graduado escolar. Casa de Salvación está abierta para todo aquel que se quiera arrepentir de los pecados y se quiera unir al cuerpo de Cristo. Iglesias culturales, ya hay muchas. No necesitamos ser otra iglesia más cultural. No lo necesitamos. Es verdad. Gloria a Dios. No necesitamos ser otra iglesia más donde se reúne un tipo de gente donde tienen en común unas ciertas cosas. Necesitamos que lo que tenemos que tener en común dentro de la iglesia es su palabra. El Evangelio, que no es como decía Pedro. El Evangelio no necesita pasaportes, ni la palabra necesita pasaportes ni fronteras. La palabra fue diseñada para ser predicada a toda criatura en todo el mundo por completo. Entonces la palabra llega donde Pedro no quería llegar, ¿te estás dando cuenta? Pedro no quería llegar a los gentiles. Bueno, la palabra lo va a hacer. Te voy a usar a ti como mensajero, pero el mensajero no llega, va a llegar el mensaje que tú traes. Y el mensaje que traía Pedro pudo romper aquellas barreras culturales y, como dice el libro de los Efesios, dice, y ahora se ha derribado la pared. ¿Te estás dando cuenta? La palabra tiene la capacidad de derribar la pared. Es lo que hace su palabra. Segunda de Timoteo 2:9. Esto es impresionante. El apóstol Pablo dice en segunda de Timoteo 2:9, dice, en el cual sufro penalidades, hasta presiones a modo de malhechor. ¿Era un malhechor Pablo? No. ¿Y cómo estaba? Preso, estaba preso, pero hay una coma. Dice, mas la palabra de Dios, me encanta. La palabra de Dios, dice, no está presa. ¿Sabes lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Estaba diciendo, mira Timoteo, yo estoy preso y a mí me pueden encerrar, pero ¿quién es el guapo que puede encerrar la palabra? A mí me pueden agarrar preso, me pueden poner cadenas, pero ¿con qué cadena pueden atar la palabra de Dios? ¿Qué cárcel existe en el mundo en la cual se pueda meter la palabra de Dios y no salga? Al mensajero lo pueden apresar, al mensajero lo pueden matar, al mensajero lo pueden ahogar, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Sabes por qué se extendió el Evangelio en los primeros siglos con la iglesia primitiva? Porque la palabra se extendía como una epidemia más que el coronavirus. No había quien pudiera parar la palabra. Se contagiaba la palabra de Dios. Predicó Pedro un mensaje y dice la Biblia, y aquel día se añadieron 3.000 almas. ¿Tú sabes lo que es en una palabra? Una predicación. El mensaje tampoco era, predicó de Cristo, no buscó predicar de los dragones, de Apocalipsis, ni cosas así. Predicó de Cristo y dice la Biblia, y 3.000 almas fueron añadidas aquel día. Predicó un segundo mensaje sin cambiar el tema, de Cristo. Y cuando predicó de Cristo, dice la Biblia, se convirtieron para la gloria de Dios 5.000 almas. ¿Sabes cuántos era la iglesia primitiva? Eran 120, pero con 2 mensajes a través de la palabra de Dios habían pasado de ser en un rato 120, 8.120. ¿Sabes por qué? Porque había sido predicada la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se puede detener. Pablo decía, a mí me pueden meter preso, pero ¿quién puede apresar la palabra? Por eso en los primeros siglos corrió el Evangelio de esa manera tan impresionante. ¿Y sabes qué pensaba Satanás? Satanás decía, ya está, yo voy a matar a los predicadores. Por eso mataron a tantos predicadores y tantos mártires. La Biblia dice que a Esteban a pedradas lo mataron, estando Pablo presente. También dice la historia que Pedro lo crucificaron boca abajo. A Andrés dice que le quitaron la piel a tiras. A Juan Bautista le cortaron la cabeza. Porque Satanás pensaba y decía, bueno, si yo mato al predicador, entonces voy a matar al Evangelio. Pero es que la esencia del Evangelio no estaba en el predicador, sino en la palabra. Y justamente aquellos mártires morían por la palabra, los mataban a ellos. Pero Satanás no sabía una cosa, que tú puedes apresar a Pablo y matar a Pedro y al predicador, pero la palabra no hay nadie que la pueda matar. La palabra no se puede encarcelar. Hay cristianos que los quemaron y servían como antorchas en el camino para Roma. Echaban a familias enteras en el circo de los romanos mientras comían tranquilo como si fuera un cine para divertirse, y los leones devoraban a las familias por completo. ¿Qué pensaba Satanás? Ya está, así de esta manera voy a apagar al Evangelio, de esta manera voy a destrozar el Evangelio, de esta manera el reino no se va a extender. Sin saber algo, Satanás, que podían echar al foso de los leones a los cristianos, pero la palabra no hay león que la pueda devorar.
devorar, la palabra no se puede quemar, la palabra no se puede ahogar. Hubo uno que dice en uno de los mártires que por guardar un trocito de Marcos, dice, lo quemaron vivo. ¿Tú te crees por un trocito de Marcos? Pero es que aquellos mártires habían entendido y comprendido algo. Ellos dijeron, a nosotros que nos hagan cachos, pedazos, que nos maten, pero que la palabra corra, porque lo que va a hacer que la gente se transforme no es el apóstol Pedro, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Juan, ni el Bautista. La gente no es transformada por el predicador, la gente es transformada por la palabra. Por eso corrió tanto el evangelio, porque la palabra no se puede detener. No se puede, a la palabra, mira al que tienes al lado y dile, a la palabra no se le pueden poner cadenas. ¿Te estás dando cuenta lo que es la palabra de Dios? Qué impresionante es la palabra del Señor. La palabra de Dios no está presa. Vamos deprisa, Ezequiel 37:4. Ezequiel 37:4. Le dijo el Señor a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchar esta visión que he tenido. Huesos secos, escuchar este sueño que he tenido. Huesos secos, escuchar este sentir que he tenido de escalofríos. Huesos secos, oíd la palabra de Dios. Porque lo que necesitan escuchar los huesos secos para otra vez revivir no son visiones sostenidas por alguien místico, ni sueños por alguien que cenó mucho por la noche. Lo que los huesos secos necesitan escuchar no es otra cosa. Oíd la palabra. No dijo Dios que te escuchen a ti, Ezequiel. No, que escuchen la palabra. Que no escuchen al mensajero, que escuchen el mensaje. La palabra. ¿Y sabe qué se produjo? Dice la Biblia que aquel valle lleno de huesos secos, entró el espíritu en ellos, subió tendones y carne y otra vez fueron vivificados. ¿Sabe por qué? Porque lo que necesita escuchar el muerto es la palabra de Dios. Hay gente que quiere revivir a los muertos, ¿sabes cómo? Maquillándolos. Y tú puedes maquillar a un muerto, pero más tarde el que está muerto comienza a oler. No tiene la vida del Señor. Y hay gente que al muerto espiritualmente le quiere entretener y le quiere usar como una marioneta. Y le quiere entretener, vamos a hacer ahora esto en la iglesia, y vamos a hacer ahora esto otro, y ahora nos vamos a divertir por aquí, y ahora nos vamos a divertir por allí. Y de esta manera sí parece que hay ruido y parece que hay movimiento, pero escúchame, lo único que puede hacer revivir esos huesos secos no es otra cosa, necesitan oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que puede hacer revivir. ¿Sí o no? Es decir, que la vida viene cuando el muerto oye la palabra. Es decir, que tú tienes vida porque has escuchado la palabra. Porque según la Biblia antes estabas muerto en delitos y en pecados. Pero escuchaste la palabra. ¿Te estás dando cuenta? Qué poder tan grande lo que es la palabra de Dios. ¿Sí o no? Acompáñame, que ahora sí me voy a poner sentimental. Acompáñame. Hechos 19:18. Y si sabes, hazme la del Titanic. Hechos 19:18. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Ahora te voy a poner en el contexto. Asimismo, verso 19, muchos de los que habían practicado ¿el qué? La magia. Trajeron los libros y ¿qué hicieron con los libros? Los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era ¿cuánto? Eran 50.000 piezas de plata. ¿Piensa que es mucho o que es poco? En el griego original, una pieza de plata era una dracma. Y una dracma para los hebreos era un denario. Y la Biblia dice que el jornal, el salario de un hombre todo el día trabajando era de un denario. La Biblia dice que cuando quemaron los libros, estando en Éfeso, a causa que Pablo había predicado, trajeron los libros de magia y los quemaron. Y dice la Biblia que echaron la cuenta y ¿cuánto valían aquellos libros? 50.000 piezas de plata. Quiere decir que esas 50.000 piezas de plata equivalían 50.000 días de trabajo. ¿Cuánto es 50.000 días de trabajo? 50.000 días de trabajo aproximadamente son unos 140 años. Ahora el salario normal de un día para alguien aquí en nuestro país es de 50 a 100 euros por día. En 140 años recibiendo ese dinero todos los días trabajando, ¿sabes cuánto dinero tendríamos en nuestra cuenta? Tendríamos casi 2 millones de euros. O sea que en aquel tiempo Pablo predicó la santa palabra de Dios. Vinieron los hechiceros y los magos y tenían tantos libros que en este tiempo serían como 2 millones de euros, 50.000 piezas de plata. ¿Y sabes qué hicieron? Hicieron una hoguera y los quemaron porque dijeron estos libros que están valorados en 2 millones de euros no valen para nada comparado con la palabra que nos ha traído este. ¿Sabes por qué? Porque la palabra no se puede comparar con otra cosa. Y te voy a decir algo, los libros valían mucho. En nuestro tiempo eran casi 2 millones de euros. Pero es que la palabra de Dios vale más. ¿Sabes por qué? Porque donde entra la palabra, el pecado se tiene que marchar aunque valga muchos millones. Pero que vale 2 millones, que no importa quemar los libros que valen 2 millones de euros. Porque ha entrado algo más valioso que 2 millones de euros y que ha entrado en Éfeso. Pablo diría, ha
encontrado la palabra, les he predicado de Cristo, el Evangelio, y los magos han quemado todos los libros, valorados en 2 millones de euros. ¿Te estás dando cuenta? Aquellos magos hicieron un acto que hoy en día no lo he visto hacer a nadie, no he visto a nadie, ni siquiera a veces, hermano, no sé, que se juegue unos zapatos y diga, voy a quemar estos zapatos, o voy a quemar, no sé, esta camisa, o voy a quemar el teléfono móvil. Ninguno lo haríamos. Pero qué palabra tenía Pablo en su boca, que cuando la escucharon en Éfeso, vieron los libros y dijeron, a ver, los libros son como 2 millones de euros, pero es que la palabra no se puede comparar. ¿Qué hacemos? ¿Quemamos la palabra? No, la palabra no se puede quemar. Ya está, entonces quemar los libros. Y es que yo digo que cuando la palabra entra, el pecado se tiene que marchar, aunque valga mucho. Ay, es que me vale mucho, es que he sufrido mucho para esto. Mira, conozco gente que estaba en la mala vida, se dedicaba a cosas que no se tenía que dedicar, y ¿sabes qué? Que luego les he visto pidiendo un trozo de pan, los he visto pidiendo una ayuda, 10 euros por lo menos para comer. Pero no tenías antes tanto dinero, sí, pero antes lo tenía haciéndolo de una manera que no agradaba a Dios. En otras palabras, hay gente que también ha quemado los libros de 2 millones de euros porque ha entendido que la palabra de Dios es más valioso que todo lo material de la tierra. Mira, cuando uno es confrontado con la palabra de Dios, le pasa como a Zaqueo. Cuando Zaqueo fue traspasado por la palabra de Dios, dijo Zaqueo, Jesús, voy a buscar a toda la gente que he estafado y le voy a devolver 4 veces más de lo que yo estafé. Eso es alguien que de verdad recibe la palabra. El que recibe la palabra de Dios, mira, vende todo lo que tiene, se deshace de todo lo que tiene, que sabe que no agrada a Dios. Mira, en una ocasión recuerdo que hubo un hombre que tenía en su casa, hermanos, una pistola, tenía una pistola en su casa. ¿Y por qué tenía una pistola en su casa si era cristiano? Te voy a contar la historia. Es que el abuelo, que no era cristiano, tenía una pistola, y eso lo había heredado el padre del muchacho, y el padre la tenía como oro en paño, y luego la heredó el hijo, y el hijo tenía la pistola como si nada en un cajón. Pero un día, escuchando la palabra de Dios, la palabra decía, saca de tu casa todo lo que no agrade a Dios. ¿Sabes qué hizo? Así lo cuentan, dice que aquel hombre se fue llorando a su casa, abrió el cajón de la mesilla, sacó la pistola que la tenía como en un paño, y como un loco cogió un mazo y un martillo y se puso a destrozar la palabra. ¿Y sabes qué? Que me recuerdan a estos de Éfeso diciendo, quemar todos los libros que no honren a Dios, porque hemos recibido la palabra de Dios, y como la palabra de Dios no hay nada, no hay nadie. La palabra es la potencia más grande en la tierra. Tenemos lo mejor que un hombre puede tener. No es tu coche, ni tu casa, ni tu apellido, ni tu hogar. Es la palabra lo más grande que tienes. Gloria a Dios. Espero que nadie tenga una pistola. Y si la tienes, dámela que yo la rompo. Mateo 8:5. Vamos a seguir un poquito más, por favor. Mateo 8:5. Dice la Biblia, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, porque tú, Jesús, es un caballero, él le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Solamente el qué? Solamente di la palabra. Y yo digo que solo digamos la palabra. Por eso predica todo el tiempo y habla solo cuando sea necesario. Como dijo el centurión, tú solo di la palabra. ¿Qué cosas? Hemos dicho que el título del mensaje es donde no puede entrar el hombre, allí llega la palabra. Este hombre no era un hombre normal, era el Dios hecho hombre, el Verbo eterno encarnado. Y dice la Biblia que él no entró, pero mandó la palabra. Y aún sin poner Jesús un pie en la casa del centurión, la palabra viajó y sanó al criado. ¿Sabe por qué? Porque la palabra llega a los lugares, hermanos, donde quizá no has llegado con los consejos de antes, con las amistades de antes, no has llegado con lo que tenías antes. Y digo yo una cosa, ¿por qué no pruebas a escuchar la palabra de Dios? Y vas a ver cómo la palabra de Dios va a traer sanidad. Por eso el centurión dijo, mira, tú solo di la palabra, no necesitamos otra cosa. Yo solo digo que solo se diga la palabra, que cuando se dice la palabra hay sanidad, cuando se dice la palabra hay restauración, cuando se dice la palabra hay levantamiento, cuando se dice la palabra el que está triste, hermano, se tiene que ir lleno de gozo, cuando se dice la palabra el que está en ruinas es restaurado, cuando se dice la palabra en la casa que había tinieblas se llena de luz, cuando se dice la palabra el matrimonio que iba a tirar la toalla ahora es reconfortado y ahora otra vez es restaurado, porque se ha dicho la palabra. El jovencito que abandona los vicios, la droga, el alcohol, ¿sabe por qué es? Porque escucha la palabra de Dios, porque la palabra llega donde ningún hombre puede llegar. Por eso yo digo algo, bendita sea la palabra de nuestro Dios, que puede llegar a lo más profundo del ser humano y los trastorna por completo y lo cambia para siempre. Es su bendita palabra, por favor. Gloria a Dios. Marcos 16:15. Déjame finalizar con esto. Marcos 16:15. ¿Saben que cuando alguien te va a dejar una herencia, lo que se pone, los últimos párrafos, las últimas líneas, es lo más importante? O sea, si yo dejo una herencia, que de momento tengo poco para dejar, pero por la fe sé que voy a tener para dejar, lo más importante yo lo voy a poner al final del escrito. ¿Sabes qué dijo nuestro Señor Jesucristo al final? Antes de ascender a los cielos, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
O sea que Cristo, antes de irse de la tierra y ascender a la diestra del Padre, Él dijo, voy a dejar lo más importante por escrito. Ir y decir mi palabra. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, este será salvo. El que no, será condenado. Pero lo más importante, Cristo se lo dejó para el final. Él dijo, mira, ir y predicar el Evangelio. No dijo al final de ascender a los cielos, no dijo Cristo, oye chicos, mirad, ¿habéis visto cuando sané al leproso? ¿Y habéis visto cuando el que estaba ciego ahora puede ver? ¿Y habéis visto cómo el cojo otra vez saltó porque yo le hice un milagro? ¿Y habéis visto cómo el paralítico tomó su lecho y andó? ¿Y visteis cómo el que estaba en el estanque de Betesda se levantó? Pues así tenéis que hacer. No dijo eso el Señor, dijo vosotros ir y predicar la palabra, porque has visto, no hay otra cosa como la palabra. Mira, la palabra no se puede detener, la palabra no se puede romper. Por eso pégate a la palabra como aquel valiente de David que dice la Biblia que él empuñó la espada y mató a tantos enemigos que cuando quería abrir su mano, dice, los tendones se le habían quedado encogidos y no podía abrir la mano y no podía soltar la espada. Quiera Dios que tú también no puedas soltar la espada. ¿Y qué es la espada? Según Efesios, es la palabra. Necesitamos la palabra del Señor. Mira, cierro con esto. Hace unos años, en el 1700, hubo un filósofo ateo llamado Voltaire, y este tal Voltaire, ¿sabes qué dijo? Dijo, dentro de 100 años la palabra será olvidada. Porque como Lutero con la Reforma formó todo eso y otra vez se estaban avivando las cosas en el Evangelio y se estaba trasladando el Evangelio a tantos lugares y la Biblia estaba siendo ahora traducida para tantos países, se levantó este filósofo ateo llamado Voltaire y dijo, mirar, la palabra dentro de 100 años la palabra será olvidada. ¿Sabes qué pasó con este Voltaire? Más tarde este hombre murió, y cuando murió dice la historia que su casa salió en subasta. ¿Sabes quién compró la casa en subasta? La compró un hombre, y ese hombre cuando la compró, ¿sabes qué puso en la casa de Voltaire? Puso una librería cristiana. ¿Y sabes qué? Que Voltaire al final murió y nadie se acuerda de él. ¿Tú conoces a Voltaire? ¿A que no le conoces? ¿Pero a que conoces la palabra de Dios? Pues para que veas, él dijo, la palabra será olvidada, pero no, el que fue olvidado fue Voltaire. Y encima, para colmo, dentro de su casa se puso una librería cristiana. De él no se acuerda nadie porque murió, pero la palabra sigue viva en los corazones de los creyentes, porque la palabra no se puede matar, la palabra no se puede destruir. El que tiene su palabra tiene vida eterna. El que tiene su palabra está lleno de luz. Por favor, ¿te vas a enamorar un poco más de la palabra de Dios? Vas a hacer un compromiso delante de Dios y le vas a decir, voy a honrar tu palabra porque ahí está tu consejo, ahí están tus pensamientos, ahí está tu voluntad escrita para mi vida. La bendita palabra del Señor. Ponte en pie donde estás, por favor.